Viva y eficaz de la ciudad de Ventura presenta su programa La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigo, amiga, a este nuevo encuentro, en este viernes tan especial, en este fin de semana de la Pascua, de Easter. Bienvenidos a este programa, La Biblia Hoy. Vamos a orar y primeramente, por supuesto, les saluda el pastor Gustavo y mi esposa Marta. Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a orar. Tenemos mucho para compartir el día de hoy, así que vamos a orar y vamos a comenzar con este enfoque principalmente relacionado con la resurrección de Cristo el día próximo domingo, como dice la palabra, el primer día de la semana. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, gracias por un tiempo más, un día más que nos permite compartir tu bendita palabra. Señor, en el nombre de Jesús, por favor te pedimos, Señor, que tú abras corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada espíritu de los oyentes, que este programa sea especial en cuanto al tema que vamos a estar tratando, principalmente la resurrección del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos ponemos en tus manos, quita por favor toda interferencia, Señor, de los aires, Señor, que tu palabra y que todos estos comentarios sean de bendición para aquellos que nos escuchan. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si el Señor nos lo permite, vamos a estar compartiendo dos bloques en cuanto a la resurrección y un bloque con algo de consejería familiar y matrimonial. Pero vamos a entrar ya en tema, el primer bloque en cuanto a cómo ve el mundo la resurrección de Jesucristo. Por supuesto, la mayoría de nosotros nos manejamos, ¿verdad?, con gente cristiana o con personas que a lo mejor tienen otra religión, pero conocen de Dios, conocen o han celebrado, a lo mejor aunque sea de manera religiosa, lo que es la Semana Santa, el día de Pascua, la resurrección del Señor. Pero debemos entender, hermanos, que hay mucha persona, mucha gente en el mundo que se ha manejado y se maneja con la resurrección de Jesucristo de una manera apócrifa, de una manera antibíblica. A lo mejor han recibido estas historias o a lo mejor las han leído en un libro, pero hay teorías que el mundo que no conoce a Cristo sostiene, que no consideran que la resurrección fue válida. Eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy para que podamos defender nuestra fe, ¿verdad? Si nos encontramos en algún momento con alguna persona que levanta este tipo de blasfemia contra la palabra de Dios y contra el Señor Jesucristo. Vamos a empezar diciendo que según los evangelios, usted y yo lo sabemos, Jesús fue crucificado y colocado en una tumba. 3 días después, el sepulcro estaba vacío y sus seguidores aseguraron que Jesús había resucitado. Un ejemplo lo tenemos ahí en capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ahí en el 20:15, fíjese que la palabra dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Está hablando de María Magdalena, que espera fuera del sepulcro y encuentra al Señor resucitado. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La Biblia también afirma que sus discípulos lo vieron durante 40 días con su cuerpo resucitado. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 1, versículo 3. Antes que el Señor fuera ascendido al cielo, ellos recibieron enseñanza de parte de Jesucristo. El Señor fue ascendido, como declara Hechos 1:9, el libro de Hechos 1:9, y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Aún hay algunas fuentes
no cristianas, hermanos, que han confirmado estas afirmaciones de la Biblia. Por ejemplo, Josefo, el gran historiador judío del siglo I, algunos lo consideran el mejor historiador judío de todas las épocas. Él menciona la crucifixión de Jesús. Plinio el Joven, en el siglo II después de Cristo, escribió que los cristianos se reunían un día determinado de la semana y todos adoraban a un tal Jesús que había sido muerto por los romanos. El Talmud, un libro que registra la tradición oral del judaísmo, que fue escrito allá por el siglo II después de Cristo, menciona la crucifixión de Jesús. Aún así, el mundo ha elaborado diferentes teorías para defraudar a la creación de Dios y hacer creer que la resurrección del Hijo de Dios fue todo un invento y una mentira. Aquí vamos a compartir algunas de estas teorías que han tratado de establecer hombres alejados de la verdad del Evangelio. Amén. Y la primera de todas estas teorías es la teoría del desvanecimiento. Según esta teoría, Jesús sufrió un desmayo en la cruz y aparentó estar muerto. En el interior de la tumba, la humedad lo hizo reaccionar y siguió vivo. Ahora, ¿por qué aseguramos que esta teoría es falsa? Primero, Pilato ordenó azotar a Jesús antes de la crucifixión. Y el látigo romano, que llamado en el idioma original es flagellum, eran tiras de cuero con bolas de plomo y clavos en las puntas. Los músculos eran desgarrados, a veces los huesos eran quebrados y otras veces las vísceras quedaban a la vista. Muchas veces las víctimas no sobrevivían a los azotes. Después de este castigo, Jesús fue llevado a la cruz. En la cruz, los riñones dejaban de funcionar por la pérdida de sangre. Los hombros y muñecas se dislocaban a causa del peso del cuerpo. La muerte se producía por asfixia o por paro cardíaco. No solo esto, sino que registra la Escritura que un soldado atravesó el costado de Jesús para asegurarse de su muerte. Históricamente, nadie sobrevivió a la crucifixión. Amén. Entonces, la primera teoría del desvanecimiento, que algunos en el mundo dicen que fue lo que pasó con Jesús, la descartamos totalmente. El sufrimiento, la pérdida de sangre, la agonía, hacía imposible que una persona, después que fuera bajada de la cruz, pudiera seguir viva. Otra teoría que algunos en el mundo sostienen, hablan de que el cuerpo fue robado. Según esta teoría, los seguidores de Jesús robaron el cuerpo del sepulcro. Esta teoría comenzó poco tiempo después de la verdadera resurrección de Cristo. Fue establecida por los principales sacerdotes y ancianos en Jerusalén. Usted lo puede leer ahí en Mateo 28, del 11 al 15, si me quiere acompañar. Mateo 28, del 11 al 15, dice la palabra de Dios. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, es una teoría, sabemos que no es la verdad del Evangelio. Cristo resucitó, como dice la palabra. ¿Por qué sabemos que esta teoría es falsa? Primero, hasta el momento de la crucifixión, el papel de los discípulos de Jesús no era muy alentador. Todos lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces. Cuando María Magdalena regresa del sepulcro, los encuentra llorando y lamentándose, como registra el Evangelio de Juan. Ese mismo domingo al anochecer, los discípulos estaban encerrados
por temor a los judíos. Cuando el Señor aparece con cuerpo glorificado, tienen temor y desconfianza. Cuando le cuentan a Tomás que vieron al Señor, él dice que si no tocara las manos y el costado de Jesús, no va a creer. Si hubieran robado el cuerpo, como esta teoría sostiene, ¿no hubiera sido más fácil no registrar todas esas mentiras de lo que hemos dicho? La negación de Pedro, los discípulos llorando porque no sabían qué había pasado con su maestro, con el Hijo de Dios. Pero fijémonos cómo esta teoría cae a tierra en cuanto al cuerpo, que el cuerpo había sido robado, porque 50 días después de la crucifixión, vemos a los discípulos reunidos en Jerusalén, y luego del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro predica el primer sermón y 3.000 personas llegan a creer en Cristo. En su segundo sermón, 5.000 personas creen en Jesús como el Hijo de Dios, que ha resucitado. Sería totalmente extraño que solo después de algunas semanas, si ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús, hubieran experimentado un cambio tan tremendo que los llevara ahora a despreciar sus propias vidas por proclamar al Cristo resucitado. Tan grande fue el compromiso con los hombres que vieron a Jesucristo resucitado, que según la tradición judía, todos ellos, excepto Juan, pagaron con su vida por predicar a Cristo. Y ahora mi esposa va a estar leyendo, según la tradición judía, cómo murió cada uno de los apóstoles. Amén. Vamos a leer entonces, si usted estamos sacando la información de este libro de apologética que es cristiana, escrito por Doug Powell, y habla de cómo los discípulos fueron muertos. Y aquí dice, Jacobo, el hermano de Juan, fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes aproximadamente en el 44 después de Cristo. Felipe fue azotado y crucificado en Hierápolis, Grecia, en el 54 después de Cristo. Andrés, crucificado en una cruz con forma de X en Grecia, aproximadamente 60 años después de Cristo. Mateo, sujeto al suelo con estacas y decapitado en Etiopía, aproximadamente en el 60 después de Cristo. Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma, aproximadamente en el 64 después de Cristo. Tomás, condenado a muerte y atravesado por lanzas en India, aproximadamente en el 70 después de Cristo. Bartolomé, que es Natanael, desollado vivo en Armenia. Matías, el discípulo que ocupó el lugar de Judas Iscariote, fue lapidado y decapitado en Jerusalén. Judas Tadeo, crucificado en Edesa, Grecia, aproximadamente en el 72 después de Cristo. Y Simón fue martirizado en Persia. Amén, amén. Y que esta teoría, ¿verdad?, de que ellos mismos robaron el cuerpo, cómo cae a tierra, viendo cómo estos tremendos hombres de Dios entregaron su vida pocas décadas después de que Cristo fuera ascendido al cielo. Esa teoría también queda totalmente descartada. La mayoría de los seguidores de Cristo en ese primer siglo murieron como mártires. Tenemos también otra teoría. Algunos dicen que la tumba estaba equivocada cuando fueron las mujeres o los discípulos el primer día de la semana para ver el cuerpo. Esta teoría dice que los seguidores de Jesús no hallaron el cuerpo porque se equivocaron de tumba. María Magdalena y la otra María estaban allí cuando Jesús fue llevado al sepulcro. Usted lo puede leer en todos los evangelios, principalmente el de Lucas. De modo que no hay manera que pudieran equivocarse. Pilato había enviado una guardia de soldados para custodiar la tumba. Era imposible que aquellos que iban a ver el cuerpo de Jesús no vieran a los soldados que estaban en la puerta de la tumba o detrás de la piedra, si la tumba hubiera sido equivocada o si ellos se hubieran equivocado al volver para ver el cuerpo de Cristo. Hay muchas más teorías. Está la teoría de la leyenda, de que todo esto fue inventado
por los apóstoles, está la teoría del hermano mellizo. Hay algunos que sostienen que todo le sucedió a Jesús, pero él tenía un hermano mellizo y que por eso uno murió y el otro quedó. Hermanos, hermana, amigo, amiga, Cristo, el Hijo de Dios, resucitó de los muertos al tercer día, como dice el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Toda teoría levantada por el hombre, alejado de Dios, toda teoría levantada por este tipo de personas, son teorías levantadas desde el mismo infierno, por el mismo Satanás y toda su legión de ángeles caídos y de demonios. ¿Y por qué le digo que esto no es bíblico y es totalmente antibíblico? Fíjese lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjense lo que dice Pablo en el 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero qué alegría que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en el verso 20 dice: más ahora, como una realidad indiscutible, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Vamos a dar fin a este primer bloque. Lo que el mundo opina, lo que el mundo inclusive muchas veces se ríe de lo que nosotros consideramos que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de teorías que el mundo sostiene. Cada teoría se desvanece cuando uno ve la palabra de Dios, interpreta la palabra de Dios y por fe el Espíritu Santo nos hace entender que Cristo resucitó de los muertos y es las primicias, el primero de los que va adelante para cuando cada uno de nosotros resucitemos de los muertos, todos aquellos que lo han recibido como único y suficiente Señor y Salvador. En el próximo bloque, después de 1 o 2 minutos de avisos, vamos a compartir cuál es la importancia de la resurrección de Cristo para nuestro Evangelio. Ya volvemos. Amén. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti.
Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos, hermanos, adentrándonos en este precioso tema de importancia universal, si pudiéramos llamarle así, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos, compartía yo en la predicación el domingo pasado y le pedí a nuestra familia que por favor recapacitáramos todos estos días. Esta semana, desde el domingo pasado, fue la entrada triunfal en Jerusalén, las enseñanzas que el Señor compartió todos estos días hasta el día de la Pascua, lo que era el 14 de Nisan, que simbólicamente o llevando un paralelo con el tiempo actual hubiera sido el día de ayer, el día jueves. También les pedí que recapacitáramos que un día como hoy, después de esa última Pascua, en una mañana, el Señor fue crucificado. Estamos compartiendo hoy principalmente adelantándonos a la resurrección de Cristo, lo que fue el primer día de la semana, cuando las mujeres visitan, María Magdalena y otras visitan la tumba, y usted conoce la historia, le avisan a algunos de los apóstoles, Pedro y Juan corren al sepulcro, usted conoce la historia tan preciosa como los evangelios describen ese hallazgo de que el cuerpo no estaba en la tumba. Vamos a hablar ahora cómo afecta o cómo nos bendice o cómo interpretamos la resurrección relacionado con las grandes doctrinas que conforman el Evangelio. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque es importante para que nuestra base bíblica sea cimentada para toda nuestra eternidad. Amén. Y vamos a ver primero que la resurrección es la base de nuestra justificación. Allí en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí hay un detalle muy importante que debemos considerar. Cristo tenía el poder para resucitar por sí mismo. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, esto, verdad, es importante, pero tenemos que ver que a pesar de que Cristo tenía el poder de hacerlo, Él vivió sujeto al Padre. El Padre fue quien lo resucitó de los muertos. Allí en Romanos 6, capítulo 4 dice: Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. En Hechos, capítulo 13, versículo 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. En Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 20 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Padre levantó a su Hijo de entre los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de los pecadores. Amén. Y seguimos entonces entendiendo cómo implica la resurrección de Cristo para entender las doctrinas del Evangelio, las doctrinas de la Biblia, del Nuevo Testamento principalmente. Y usted dirá, ¿por qué tantos versículos que estamos nombrando? Muchas veces no nombramos tantos para desarrollar un tema, pero en este tema especial, hermano, hermana, amigo, amiga,
es tan importante que nos basemos en lo que la palabra de Dios dice. Usted, por eso estamos yendo ahí no muy rápido, por si a usted le gusta anotar, que pueda anotar por lo menos algunos de los versículos y capítulos de los libros del Antiguo Testamento que hemos nombrado. Marta recién compartió, entonces la resurrección es base de nuestra justificación delante del Padre eternamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por su resurrección. Segundo, de la resurrección de Cristo dependía la misión del Espíritu Santo en el mundo. Usted sabe que Jesucristo dijo que Él enviaría el Espíritu Santo una vez que hubiera subido al Padre. Como quedó claro más tarde, el Señor se refería a su ascensión después de la resurrección. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascendido al Padre, tampoco tendríamos el Espíritu Santo. La misión que en este tiempo cumple el Espíritu Santo es doble, tal como lo explicó el Señor. En relación a los creyentes, el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón. Nos da consuelo, nos enseña y nos guía para dar testimonio de Jesús. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, el Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero el Espíritu Santo también tendría un ministerio especial en relación con el mundo que nos rodea. Primeramente los convencería del terrible pecado que habían cometido en aquel tiempo de crucificar a Jesús. Y en este tiempo el Espíritu Santo convence de pecado a aquellos que necesitan arrepentirse. En segundo lugar, el Espíritu Santo mostró y muestra que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo, razón por la cual el Padre lo resucitó de los muertos para que volviera con Él a la gloria. Por otro lado, el Espíritu Santo también convencerá al mundo de que en base a la obra de Cristo, Satanás ha perdido todo su poder sobre el pecador que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. El Evangelio de Juan 16, versículo del 8 al 11, dice la palabra: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por otro lado, al resucitar Jesucristo, Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. ¿Y por qué es importante esto? Como leíamos ahí en 1 Corintios 15, Él es las primicias. Si Él resucitó, aquellos que lo tenemos como Señor, vamos a resucitar como Él lo hizo. La resurrección de Cristo trae aparejada la resurrección de todos los que creen en Él. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios 2, esta carta del apóstol Pablo, Efesios 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, qué hermoso. Y notemos lo que Pablo dice en relación a la naturaleza de esta resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 5 dice así: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo sirve como prototipo de la resurrección de los creyentes. En 2 ocasiones Cristo es presentado como el primogénito de los muertos.
Allí primero en Colosenses capítulo 1, versículo 18 y en Apocalipsis capítulo Amén. 1, versículo 5. Se nos dice también que los creyentes en la manifestación del Señor seremos semejantes a Él. Usted lo puede encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Pablo indica que nuestro cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de la gloria suyo. Eso lo encontramos en Filipenses 3, 21. Y en Corintios, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 49, dice que así como hemos traído la imagen del Adán terrenal, traeremos también la imagen del celestial, el cual es Cristo. Amén, amén. Qué precioso. Y yo sé que aquí con mi esposa sabemos que aquellos que aman la palabra de Dios, estamos todos regocijándonos, ¿verdad? Trayendo escritura, imaginándonos ese tiempo donde las mujeres y los discípulos encuentran al Cristo resucitado. El Señor se presenta delante de ellos cuando encuentran la tumba vacía. Qué preciosa la palabra de Dios. Tenemos que aclarar algo también muy importante aquí. Antes de la resurrección de Cristo, todo lo que hubo fueron resucitaciones, no resurrecciones, es decir, restauración del cuerpo a su estado anterior. En las 3 ocasiones en las que el Señor volvió a la vida a ciertas personas, que fueron la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, todos estos casos no debemos tomarlo como resurrecciones, sino como que las personas fueron resucitadas. Todas estas personas volvieron a la misma vida que habían dejado cuando murieron. Pero la resurrección de Cristo trajo un nuevo prototipo. Es algo totalmente diferente. Usted y yo, la palabra nos enseña que cuando el Señor nos levante, ya sea que venga por su iglesia y levante los cuerpos de los muertos en Cristo, o si el Señor viniera hoy y nosotros después somos levantados después de los que se levantan de la tierra y nos encontramos con el Señor, dice la palabra que vamos a tener cuerpos exclusivos, cuerpos diferentes, cuerpos que no van a morir, cuerpos que no van a sufrir, cuerpos que no van a envejecer. El Señor estableció ese nuevo prototipo de cuerpo glorificado. ¿Y cómo era el cuerpo de resurrección que tenía el Señor Jesucristo? Las personas lo podían reconocer, como lo podemos leer en Juan 20:20. Si usted me quiere acompañar a Juan 20:20, dice la palabra de Dios de esta manera. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cómo era este prototipo, este nuevo cuerpo resucitado del Señor? Las personas lo reconocían. Todavía tenía las heridas infligidas por la crucifixión. Usted lo puede leer en Juan 20, del 25 al 29. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, hablando de Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Las personas lo podían reconocer, todavía tenía las heridas infligidas en la cruz, tenía la capacidad, aunque no la necesidad, de comer. Usted en Lucas 24, el 30 al 33, puede leer donde la Escritura comenta que pidió de comer y los discípulos le alcanzaron algo para comer. Amén. Otra característica, el cuerpo tenía carne y huesos para comprobar que él no era meramente un espíritu y que
se manifestaba en forma visible. Si usted me quiere acompañar a Lucas, capítulo 24, versículos 39 y 40, dice de esta manera: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y yo le voy a pedir al pastor si puede leer en Juan 20, 19, porque también dice que podía entrar en cuartos cerrados sin abrir las puertas. Amén. Y dice así 20:19 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y otra cosa, podía ascender al cielo. Allí en Hechos capítulo 1, versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén, amén. Qué precioso. Y pudiéramos seguir compartiendo, hermanos, doctrinas que han sido cumplidas a través de la resurrección. Pero ahora quiero compartir un par de minutos estas palabras. Hermano, hermana, usted y yo, como decíamos, seguramente nos hemos regocijado y nos regocijamos con la palabra de Dios, entendiendo lo que sucedió en la semana de la crucifixión, entendiendo lo que sucedió el domingo de la resurrección, entendiendo lo que el Señor sufrió, como el primer bloque cuando compartimos lo que significaba ser flagelado antes de la cruz. Esta pregunta va para los amigos y amigas que nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que nunca a lo mejor se han propuesto abrir la Biblia. ¿Cómo piensas celebrar o recordar este domingo de resurrección? ¿Cómo lo has hecho siempre? A lo mejor guiado por una religión, guiada por ritos o por dogmas que no figuran en la palabra de Dios. Es nuestro deseo, amigo, amiga, que puedas elaborar mentalmente y en tu corazón, espiritualmente, todo lo que hemos hablado hasta ahora en cuanto a lo que significó y significa el entender bíblicamente lo que es para nuestra vida eterna la resurrección de Cristo. No una vida eterna que va a ser dada solamente a aquellos que tienen una religión o que tienen un símbolo colgado. No va a llegar solamente a aquellos porque digan: yo soy de tal religión porque mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos lo son. Dice la palabra de Dios que esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, todo lo que hemos compartido casi ya por 40 minutos en cuanto a la resurrección, no un día que se recuerda algo, no una fiesta que sirve para reunirnos solamente para vivir de cualquier manera. Si la palabra ha tocado tu vida en este momento, yo te invito a hacer esta oración de fe, recibiendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador, para que puedas encontrar en este fin de semana de resurrección una manera diferente de ver lo que Cristo Jesús hizo por tu vida para toda la eternidad. Si quisieras recibirlo como tu Señor y Salvador, la palabra te garantiza el perdón de pecados, pasado, presente y futuro, y te garantiza la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de los muertos. Todo aquel que lo tiene a Él como único, suficiente Salvador, va a ser resucitado y vivir junto a Él por toda una eternidad. Si quisieras hacer esa oración de fe, te motivo a repetir conmigo. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió por mí en la cruz. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco y creo por fe que tu Hijo Jesús pagó en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Quiero una nueva vida. Quiero un nuevo futuro.
Y de esa manera, Señor, te pido en este momento, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te pido que me selles con tu Espíritu Santo. Yo te pido que me enseñes la palabra de Dios. Yo te pido que a partir de hoy, mi vida y la vida de mi familia pueda cambiar definitivamente. Yo creo por fe que a partir de ahora soy una nueva criatura y que voy a estar contigo por toda la eternidad. Te pido todo esto, Padre, y te doy gracias. Y recibo a tu Hijo Jesús en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Volvemos en un minutito después de estos avisos con el último bloque de la Biblia hoy. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a este tercer bloque del programa La Biblia Hoy. Y hoy vamos a hablar en consejería familiar sobre los límites en la familia y en el matrimonio. Un tema muy, muy importante para la buena relación entre la familia. ¿Qué podemos decir? Los límites son las marcas establecidas en la relación entre personas. Todo límite establecido no se debe cruzar sin el permiso de la otra persona. Y un ejemplo que podemos dar es posiblemente a lo mejor el esposo, la esposa o los hijos no quieren o no desean que se los llame por un nombre, porque a lo mejor no les gusta o no les parece, o el nombre no hace honor a lo mejor a lo que son ellos como personas, pero sin embargo lo seguimos haciendo. Y a lo mejor el hijo o el cónyuge ha dicho, por favor no lo hagas. Si nosotros seguimos haciéndolo, estamos cruzando ese límite establecido de la otra persona. Y el mundo o donde vivimos, ¿verdad?, todo se maneja en base a límites. Por ejemplo, si usted va manejando en las calles va a encontrar un límite de velocidad. Otro límite que muchas veces se pone y todos lo cumplen muy bien es cuando vamos al cine, a lo mejor, ¿verdad?, no hablar en el cine o no usar el teléfono. O sea que podemos ver que cuando hay un límite no es que no se puede cumplir, sino que muchas veces no queremos cumplirlo. La Biblia define los límites entre las personas usando palabras como verdad, justicia, honestidad, integridad. Los límites entre las personas son los que Dios establece para proteger 3 valores muy importantes. Primero, el amor, la libertad
y la responsabilidad. Y ejemplo en la palabra tenemos, los 10 mandamientos son una muestra de esto. Y si usted quiere acompañarme, no vamos a leer todos los versículos, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, de los versículos 7 al 21, Dios pone los límites de lo que a Él le gusta que nosotros hagamos. Y por ejemplo el 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ellas. Y sigue diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las servirás. Y usted puede leer, ¿verdad?, hasta el final todo lo que dice. Dios mismo pone límites entre lo que ama y lo que detesta. Allí en Juan 3:16 encontramos que Dios ama o amó al mundo de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y allí en Zacarías capítulo 8, versículo 17, dice de esta manera, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Cuando nos manejamos dentro de los límites que ha puesto Dios, las personas pueden vivir seguras y confiar unas en otras en sociedad. Asimismo, basados en la palabra de Dios, cada uno de nosotros establece los límites saludables en su matrimonio, en su familia, en la iglesia y con las amistades. Cuando aprendemos a poner límites en la familia, esto nos permite que cada integrante de ella se cuide, se respete y se proteja. Por eso la palabra de Dios instruye a los esposos y esposas, así también como a hijos, en cómo manejarse para que la convivencia sea con paz y bendición. Amén, amén. Y qué lindo esto de los límites, cómo pongo yo límites como hijo de Dios en la manera en que quiero vivir, pero también qué importante cómo respeto yo, como decía Marta, cómo estoy respetando yo los límites de los demás. Aún la Biblia, hermanos, nos instruye en cómo manejarnos con límites entre cristianos, que lo podemos aplicar también para cualquier tipo de relación. Ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, yo le voy a leer del 6 al 15. Son cortitos los versículos, va muy rapidito, pero fíjense qué importante lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. 2 Tesalonicenses 3 del 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente o sin límites, si usted le quiere llamar, entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente o sin límites, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadlo como hermano. Acá el apóstol Pablo, hablando en la relación entre cristianos, ¿verdad?, en la iglesia de Tesalónica, pero podemos aplicar este tema de los límites, hermanos, amigos,
en todas las áreas de nuestra vida. Fíjese que el 15, qué importante, no lo tengan por enemigo, pero amonéstenle como a hermano. Hay veces que tenemos temor de poner límites con la esposa, con el esposo, con la familia extendida. Hay veces que tenemos miedo de poner límite con los compañeros de trabajo, que a lo mejor no aceptan la manera que uno quiere vivir como cristiano. Hay veces que cuando los hijos crecen, nos cuesta poner límites con los hijos. Se va a enojar, se va a ir de la casa, se va a ofender. Hay límites rígidos que no pueden pasarse. El agredirse uno al otro, el robar dinero de la bolsa de la madre o el padre o de cualquier bolsa. Cuando el matrimonio se insulta, solos o delante de otros, a esos límites no deben establecerse límites para que eso no vuelva a suceder. Cuando el matrimonio se insulta, solos o delante de otros, incluidos sus hijos. Cuando se comete adulterio matrimonial, es una pérdida de límites del amor, la libertad y la responsabilidad que tanto esposo o esposa tienen como el ser parte de un matrimonio. ¿Qué sucede cuando se comete adulterio, por ejemplo? Bueno, ahí en 1 Corintios 5.2, si usted me quiere acompañar, 1 Corintios 5.2, 1 y 2, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué pasa con los límites en la inmoralidad? La inmoralidad sexual es una transgresión importante e ilícita de los límites que Dios ha puesto al matrimonio. El profeta Malaquías, unos 400 años antes de Cristo, ya denunciaba la manera en que aún los líderes que habían vuelto del cautiverio de Babilonia se manejaban o se conducían. La iglesia de Corinto, alrededor de esta carta es escrita alrededor del 55 después de Cristo. La iglesia de Corinto estaba involucrada en inmoralidad y la falta de límites, como acabamos de leer en el capítulo 5. Siempre que pasamos los límites, hermano, hermana, amigo, amiga, siempre que se pasan los límites de convivencia y de moral establecido por Dios, se está violando o quebrando alguno de los mandamientos que Él nos mandó. Qué triste cuando Moisés bajó del monte. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5. Recibe las tablas de la ley en el monte de Dios. Cuando Moisés baja, el pueblo de Dios ya había violado y pasado los límites de por lo menos 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de fundición, no tomarás el nombre de Jehová en vano y no cometerás adulterio. Israel cometió, estando Moisés recibiendo la palabra, los mandamientos, cometieron no solamente adulterio espiritual, sino físico. Porque cuando la palabra dice que el pueblo se levantó a jugar, está hablando que después de que Aarón formó este becerro de oro y se lo comenzó a adorar como si fuera Jehová, cuando dice que el pueblo se levantó a jugar, está diciendo que el pueblo, después de adorar este becerro, se involucraron en una orgía sexual. El mismo pueblo de Dios, ¿se imagina? Pocos meses antes habían sido quitados de la esclavitud de Egipto y ahora de esta manera quebraban los límites que Dios había puesto para que ellos vivieran, como habíamos dicho al principio, con amor, para que vivieran de alguna manera con responsabilidad y que también pudieran vivir de una manera donde se respetara a los demás. Hay límites en la convivencia familiar y matrimonial que pueden ser flexibles. Por ejemplo, el cambio de planes familiares, la llegada un poco más tarde de uno de los hijos, por ejemplo. Primero escuchar lo que el joven tiene que decir, ¿por qué llegó más tarde? ¿Por qué de alguna manera no avisó que llegaba más tarde?
Podemos tener alguna diferencia con la esposa, con el esposo. Límites que pueden cambiar, pero para bien, no para mal. Límites que pueden cambiar para empezar a vivir una vida más moral, como familia, como matrimonio. No límites que se cambian para vivir una vida más inmoral, en contra de lo que la palabra nos dice. ¿Qué sucede con la familia extendida? ¿Qué límites ponemos con aquellos? Lamentablemente hay veces que en la consejería familiar vemos con mi esposa familias que permiten demasiada la convivencia de familia extendida. No hay tiempo para nada, no hay libertad para nada, aún en la propia casa de los que están recibiendo la gente, porque no se han puesto límites. ¿Qué día nos podemos encontrar? ¿En qué horario nos podés venir a visitar? ¿Cuándo nos podemos encontrar para charlar, para hablar de la palabra? Lamentablemente hay veces que hemos visto que aún como creyentes hay personas que utilizan ese título de cristiano y hermano o hermana para andar constantemente de hogar en hogar, sin a lo mejor preguntar alguna vez a los hermanos o hermanas dueños de casa si realmente está bien el límite que se ha puesto en cuanto a días de visita o días de ir a comer o lo que fuera. Hemos compartido lo que va a ser la primera parte de límites en la familia y en el matrimonio. Ya no nos queda más tiempo, un minutito más. Si queremos compartirte que, si Dios lo permite, en el próximo programa vamos a compartir la segunda parte de límites en la familia y en el matrimonio. Vamos a hacer, antes de despedirnos, una oración por cada uno de aquellos que han escuchado la palabra y aún aquellos que en el futuro, a través de los medios de comunicación, van a escuchar lo que hemos compartido el día de hoy. Si ahí usted quisiera cerrar sus ojos, vamos a orar todos juntos de esta manera. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por darnos el privilegio de conocer tu palabra, por darnos el privilegio de estudiarla, de compartirla, de recibirla. Te damos gracias por el privilegio de poder aplicarla, Señor, a nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, nuestra vida como familia. Señor, te damos gracias por cada familia cristiana. Te damos gracias por cada familia, cada varón, cada mujer, cada joven que sigue firme en los caminos de Cristo. Te pedimos que convenza, Señor, a través de palabras como esta, de oraciones como esta. Convence a aquellos que todavía no han hecho de Jesucristo su único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es perfecta, que es eterna, que nos ayuda a vivir con sabiduría, cada día, tomando decisiones, Señor, en un mundo tan difícil, en un mundo tan alejado de Dios, en un mundo que nos motiva muchas veces a caminar fuera de la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que derrames bendición. Te pedimos bendición en este fin de semana tan especial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toca el corazón de mis hermanos, mis hermanas. Prospéralo, Señor, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en lo ministerial, Señor. Te pedimos que más y más hombres, mujeres y jóvenes cristianos pongan en su corazón el levantar ministerios en la iglesia local para seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el privilegio de servirte y de conocer tu palabra. Hermano, hermana, nos despedimos de esta manera y diciéndote que en el nombre de Cristo te bendecimos. Que el Padre te guarde, que el Hijo te guarde, que el Espíritu Santo te guarde. Y nos encontramos en nuestro próximo programa, si el Señor lo permite. Bendiciones. Dios les bendiga. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558, 805-512-0558, o puedes visitarnos en